Esto lo hemos hablado en varias oportunidades, el tema de la inteligencia artificial. ¿Sabemos que automatiza tareas? ¿Es correcto? Sí. Pero hay algo que las máquinas todavía no pueden copiar, que tiene que ver con nuestra capacidad de adaptarnos y crear. Y hoy nos vamos a meter justamente de lleno en el futuro del trabajo con ella. Desde la neurociencia también, nuestra especialista, María Roca, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá y tal cual es un tema que hemos discutido antes, pero mi plan por lo menos es darle una perspectiva distinta, ¿no? Hemos hablado de cómo la IA reemplaza algunas cuestiones y cómo tenemos que hacer para adaptarnos al cambio, pero lo que yo quiero hablar hoy, o lo que me parece que es interesante y que es una perspectiva diferente, es cómo están cambiando las formas de trabajar. Ahora, pero antes que nada, ¿el cerebro está listo para reinventarse tan rápido? Está listo, lo tenemos que preparar, nos tenemos que entrenar, digo, el cerebro tiene una capacidad de neuroplasticidad, de cambio, pero el cambio consume recursos, entonces hay que también acostumbrarlo a cambiar, ¿no? Dejar de tener miedo al cambio, de tener miedo a reinventarse, de tener miedo a repensarse, porque eso va a ser el mundo del futuro, estar todo el tiempo pensando en dónde quiero estar, en qué quiero trabajar, cuáles son mis fuerzas, cuáles son mis valores, cuáles son mis puntos débiles, cómo seguir aprendiendo. Entonces, abrazar esa capacidad de cambio va a ser uno de los valores estratégicos en el futuro del trabajo. Bien, bueno, vamos a meternos entonces, esto has mencionado tanto el tema del capital cerebral, ¿no? La IA hace la parte lógica, técnica, lo sabemos. Ahora, ¿qué habilidades son esas que nosotros sí tenemos que agarrar todavía más? Quizás lo emocional, lo social. Lo emocional y lo social están listadas entre algunas de las 10 habilidades más importantes para el futuro del trabajo, quizás con nombres distintos, pero la empatía es una de ellas, que es la reactividad emocional y afectiva. Hemos hablado de esto de tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro y entender dónde esté el otro cuando vos le das una sugerencia, una indicación, un feedback. Digo, la empatía va a ser una de las habilidades del futuro más requeridas y menos... Empatía. Empatía. La otra que dijiste, lo social, sí. Figura en la lista de las 10 habilidades más requeridas del futuro como liderazgo e influencia social, que me parece también súper interesante entender que uno de los principales valores que nosotros podemos tener es hacer que las personas nos sigan en el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Uno de los cambios que hay en el mundo del trabajo es esto de que vamos a trabajar por un objetivo, para un proyecto determinado. Quizás esta idea, viste, de la carrera en la misma empresa todo el tiempo no va a ser tan así aparentemente según describen los especialistas, sino más bien, bueno, tengo este proyecto y ser capaz de orquestar proyectos y objetivos, no tanto hacer carrera en un mismo lugar. Exactamente, ¿no? Entonces va a ser, bueno, tengo este proyecto, tengo este objetivo, tengo que encontrar al equipo perfecto, tengo que poder convocarlo, tengo que poder influenciarlo, tengo que poder motivarlo para que se sume a este trabajo en particular y trabajemos en equipo para este proyecto. Así que esas son 2 de las 10 que se mencionan como habilidades del futuro. Hay otras que son para mí muy interesantes también, como por ejemplo el pensamiento crítico. A mí me parece que a veces la IA no nos invita a pensar críticamente, como que te da todo muy masticado, te da todo sin dudas, te da todo como, viste, cuando decís, che, que te parece bárbaro, y decís, qué raro, digo, si lo escribí así nomás, todo le parece bárbaro, como que no te invita a pensar críticamente con respecto a lo que estás haciendo, ni tampoco con respecto a la respuesta misma que te da la IA, ¿no? Y entonces esa también va a ser una de las habilidades más requeridas, no tragarte todo tal cual te lo dan las nuevas tecnologías, sino pensar críticamente cuáles son los huecos de este argumento, cuáles son las cosas, los puntos débiles que no estoy viendo, qué cosas no hice bien, qué cosas puedo mejorar. Digo, críticamente usar las nuevas tecnologías y todo lo que podamos, digo, para poder resolver problemas determinados, ¿no? Y ese miedo que nos da la incertidumbre, porque hay algo ahí en el medio que yo palpito, que es que paraliza un poco. El cambio paraliza, la incertidumbre paraliza, es cierto. Digo, yo siempre trato de pensar, o me sirve explicar el cerebro desde un punto de vista de la evolución, ¿no? Entonces vos pensás en un animalito que hay un predador o algo cambia y tiene alguna incertidumbre, ¿qué hace? O corre o se queda frisado, ¿no? Se queda como paralizado. Bueno, es una de las respuestas como que hay en nuestro cerebro, como el vestigio de algo que nos da miedo, en general nos paraliza, y en general el cambio nos da miedo, ¿no? Porque acordate que el cerebro trabaja haciendo predicciones, entonces cuando algo cambia con respecto a lo que yo predigo, ahí se dispara nuestra amígdala, señal de alarma, miedo, 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 y ahí
ahí entra esa sensación de parálisis. Y esto es una de las cosas que, como hablábamos antes, es fundamental que aprendamos a convivir con esta incertidumbre y entendiendo que vamos a tener que cambiar constantemente. Yo, por ejemplo, empecé mi carrera en un instituto de neurología, donde hago todavía, por supuesto, pero en ese momento hacía evaluaciones para detectar problemas de memoria en enfermedades neurodegenerativas. Y hoy, mirá dónde estoy tratando de generar salud cerebral, hablando con vos en un programa de radio. Nunca me hubiera imaginado que mi trayecto profesional iba ahí. Yo creo que aquellas personas que piensen su carrera como su propia trayectoria, ¿no? De qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr, que estén dispuestos a cambiar, es salir de mi zona de confort. Digo, la primera vez que yo fui a una radio, inclusive la primera vez que vine a este programa, yo no estoy en mi salsa. Digo, vos me ves en mi consultorio tomando prueba de memoria y ese es el lugar donde me siento completamente segura. Pero para reinventar tenés que salir un poco de esa zona de confort y no quedarte paralizada, porque el mundo cambia, va a seguir cambiando y si vos no cambiás, sos vos la que te vas a quedar atrás, ¿no? Entonces, te estancás. Pero está bueno esto que planteas, es decir, que tal como la conocíamos, la trayectoria se modifica, el empleo se modifica, el trabajo, o sea, hay como una idea de un cambio total que tiene que ver con uno, y nada más que con uno. Sí, tiene que ver con uno, como uno encara Claro. este mundo que cambia, ¿no? Hay una nota que quiero recomendar porque de hecho me inspiró para volver a elegir este tema del mundo del trabajo, que es una nota de Alejandro Melamed, que está en Forbes Argentina, que habla de esto, ¿no? Cómo tenemos que nosotros reinventar nuestra trayectoria, Rediseñar la propia trayectoria, ¿no? Y dice, bueno, antes uno entraba a una organización, a una empresa determinada, te ponías la camiseta, hacías 20, 30, 35 años en la misma empresa y bueno, y te jubilabas y más o menos, no sé, si eras un ingeniero que entraba en una metalúrgica y no te mandabas ninguna muy grande, sabías cómo terminaba tu recorrido profesional. Hoy no, es que el mayor mérito era encima estar 30 años en una misma empresa. Exactamente, y hoy, de vuelta, no sabés siquiera si tu trabajo como tal, como vos hoy lo conocés, tus habilidades, va a existir. Los números a veces son, hay un poco de verdad y un poco de mito, porque no es tan fácil saberlo, pero se dice que 6 de cada 10 chicos que hoy están en la primaria van a trabajar en trabajos que todavía no existen, ¿no? Entonces, si uno no tiene esa capacidad de cambio, digo, las empresas también van a ir reorganizándose y uno tiene que tener en vista la propia trayectoria, ¿no? Entonces, sí, pero rediseñar nuestra carrera, en el medio existe una suerte de burnout por esa hiperconectividad, por estar intentando todo el tiempo aprender lo nuevo. Por eso hay que aprender a cambiar de manera natural. Aprender ¿no? a aprender. Aprender a aprender. Y qué bueno que lo decís así, porque otra de las habilidades del futuro que se marcan como que van a ser importantísimas para el futuro del trabajo es aprender a aprender y desaprender. Desaprender las cosas como las hacías de una manera anterior, claro, ¿viste? Cuando te presentan un nuevo proceso que decís, uy, che, y te lo volvés a hacer como lo hacías antes, bueno, desaprender y aprender con naturalidad y sentirte un poco más cómodo o cómoda en este cambio constante también va a ser una de las habilidades del futuro. Y otra que siempre para mí hay que nombrar, que es la creatividad. La capacidad de generar ideas nuevas que resuelvan problemas, pero no es solo tener ideas raras, ¿no? Ser publicitario y hacer campañas creativas para... No, también, podría ser por supuesto, pero que la creatividad no implica solo tener ideas que son distintas o que son raras, sino también que resuelvan un problema determinado. Hay como diferentes cosas que uno puede hacer para promover la creatividad. ¿Y cómo se entrena esa flexibilidad cognitiva, esa creatividad? ¿Hay alguna manera? Primero saber cómo funcionan o cómo aparecen esas ideas creativas, porque de vuelta la creatividad es una de esas cosas que uno cree o la tengo o no la tengo, y lo cierto es que todos la tenemos. Todos la tenemos, algunos la pueden tener más desarrollada, unas las pueden tener genéticamente más predeterminada, otros la yo pueden... me etiqueté un día, no, yo no soy creativa, no me salen estas cosas, y me doy cuenta que yo misma me limité y que cuando quiero soy súper creativa. Suele ser así, cuando uno se pone como una actitud determinada con respecto a uno, eso hace que uno deje afuera posibilidades que, claro, o que ni lo intentes, ¿no? Y lo cierto es que eso limita, por eso, de vuelta, la manera de encarar el mundo ahora es bastante más flexible, ¿no? Una de las habilidades que se mencionan son la resiliencia, flexibilidad y agilidad, esta capacidad de aprender de la experiencia, aprender de las situaciones y poder cambiar con agilidad. Pero volvamos entonces al tema de la creatividad. De vuelta, uno puede ser más o menos creativo, pero puede hacer ciertas cosas para ser más creativo, ¿no? Y en este sentido, conocer cómo es el proceso es importante. Se supone que hay una primera fase donde uno
aprende mucho, estudia mucho, está como absorbiendo, Esponja. claro, absorbiendo información acerca de aquel problema que quiero resolver o aquello que estoy pensando o aquel libro que quiero escribir o que tengo más o menos en la cabeza, pero hay un momento que se aprende la información. Después hay un momento que es como un momento de alejamiento. Donde ya no entra más información. No, ¿viste? y que hay como un alejamiento, ¿viste? Sí. Que hay como descriptos, momentos hipercreativos que te suceden o en sueños o cuando estabas haciendo otra cosa nada que ver, o que no es que cuando estabas pensando en eso resolvés el problema que venías pensando hace años, sino más bien en un momento que te alejás del problema, Se de todo lo que prende la aprendiste, lamparita. ahí aparece el otro momento que es el momento eureka, que es decir, bueno, juntás dos puntas y esa unión que no veía la veo y se me hace como la luz, ¿no? El momento de la iluminación. Pero no termina ahí, porque si no pareciera que todo queda en este momento eureka, ¿no? Y después está primero el pensamiento crítico de ver si eso realmente es una buena idea, la meta, viste que yo, por ejemplo, siempre creo que mis ideas son maravillosas. Bueno, genial. Siempre creo que mis ideas son maravillosas, claro, pero Amamos. quizás no lo son. Entonces Es que hay una primero está la convicción para Ay. mí. Si no te lo crees vos, no te lo cree nadie. Está bien, pero hay una parte que está bueno que antes de ponerte a implementar una idea, realmente te preguntes, che, resuelve un problema, qué agujeros tiene. Esto que hablábamos como del pensamiento crítico es parte del pensamiento creativo. Y por último, la implementación, porque vos podés tener ideas maravillosas, hay un montón de gente que puede tener ideas maravillosas, pero que después nunca llega a implementarlas, ¿no? El otro día no vi en redes, pero después busqué información sobre el caso, sobre una persona que trabajaba en un taller, creo que era un taller mecánico, y vio a dos colaboradores que estaban tratando de sacar, no sé, creo que de un lugar un corcho que se había metido y había una herramienta que servía y la persona dijo, bueno, hace esto, que después se transformó en un método para los partos, viste que antes se hacían con forceps, una manera de facilitar el parto en situaciones complicadas, como alguien de un mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, a mí me parece, pero hay que saber implementarla, porque si vos te quedas con esa idea, si la comentás a un amigo y no contactás después, no sé, desde a un obstetra que te diga si realmente funciona. Estudios previos, Claro. gente capacitada. desde Claro, ya. ¿no? Hay toda una parte de implementación que a veces queda fuera. Entonces, eso también obviamente va a ser una parte muy importante del futura del trabajo y esta capacidad de curiosidad, Sí. ¿no? La curiosidad. Es decir, que la inteligencia artificial, María, nos va a ayudar a usar el cerebro de una forma más inteligente, más divertida, más creativa. ¿O están los que piensan que vamos a extrañar los procesos más predecibles? Mira, lo que sabemos es que la inteligencia artificial hace las cosas que son automáticas muy bien, ¿no? Entonces todo esto, si uno lo disfruta, si uno es curioso, si uno disfruta de aprender, si uno disfruta de pensar cosas nuevas, si uno disfruta de cambiar el rumbo... Se va a poner más linda la cosa. Claro, se va a entonces. poner mucho más linda la cosa, porque no vas a tener que estar corrigiendo cuentas o Excels o no sé, lo que fuera de la parte automática de tu trabajo. Para cada uno va a ser diferente. Porque, por ejemplo, volviendo a esto que yo hago de evaluar a personas en su memoria. Yo contaba palabras, cuántas palabras te acordabas de una lista. Eso ahora lo hace una nueva tecnología y yo estoy pensando cómo puedo entender mejor lo que a esta persona le pasa o cómo puedo contar mejor cómo prevenir o disminuir el riesgo de tener estas enfermedades, que de última es bastante más divertido que estar contando palabras. Entonces, podemos mirar con cierto miedo la inteligencia artificial. Es cierto que ha cambiado mucho el mundo y que lo va a cambiar cada vez más rápidamente. El otro día también escuchaba a un colega, Andrés Resnick, que decía, bueno, tampoco es que es la primera vez que el mundo cambia tanto, ¿no? Porque lo vemos con un terror y un pánico, y hacía referencia a cuando apareció la escritura, ¿no? Imagínate algo que todos los relatos eran exclusivamente verbales y de repente en la historia alguien se dio cuenta que un sonido se podía dibujar con una letra, entonces yo podía, no en vivo, transmitirte una idea. Fue algo realmente revolucionario que también se habrá pensado en su momento, bueno, todo lo que conocíamos terminó y mirá dónde estamos. Hoy nadie diría que la escritura nos hizo mal, ¿no? Entonces me parece que hay que tener una mirada más optimista, más evolutiva, prepararse, ¿no? Otra de las habilidades que se mencionan como habilidad del futuro es la alfabetización en tecnología. Digo, es verdad que la IA está ahí, que las nuevas tecnologías aparecen cada vez con más frecuencia, pero tengo que aprender a usarlas. Digo, hacerte un cursito de aquel Para motor mí está la clave, y siempre que hablamos de inteligencia artificial termino a modo de conclusión diciendo que para mí el que se va a destacar y diferenciar no es quien
se quede afuera de la inteligencia artificial porque, bueno, la empresa decidió no contratar gente, sino el que sepa usarla. Digo, si sos habilidoso usando eso, te van a contratar. Y para saber algo lo vas tenés a crecer en eso. Y para saber algo lo tenés que estudiar, ¿no? Porque a veces pareciera que uno tiene que aprender a usar las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial como simplemente intercambiando. Claro, no es que la inteligencia artificial te va a dejar afuera, sino que vos solo te estás dejando afuera si no te metiste a estudiarlo o a interiorizarte o a saber cómo se funciona, usa. ¿no? Y otra de las cosas que cambia en el futuro del trabajo, que lo trae en el artículo Ale Melamed, es la forma de liderazgo, que a mí me pareció también muy interesante, porque ya este liderazgo que te dice a dónde tenés que ir, que era un liderazgo motivador, yo quiero ser como esta persona y esta persona me va a marcar la dirección, ese liderazgo al estar como estas carreras más fragmentadas y cada uno tener como su propio propósito, su propia reputación, que es por la que está jugando esa carrera, por decirlo de alguna manera, va a parecer un liderazgo que orquesta, ¿no? Que junta personas, como decíamos antes, que junta equipos y que logra que esas personas se pongan atrás de ese objetivo. Ahí está la habilidad de ese líder, ¿no? Y volviendo a lo que inició esta columna, la empatía. Exactamente, y de los líderes de cambiar, porque quizás el mismo líder que en su momento fue este líder como de vuelta, motivador, que su valor estaba en la seguridad con la cual le decía al equipo qué era lo que tenía que hacer, no es que eso no sea importante, pero ahora aparece esta capacidad de trabajar flexiblemente con equipos y entender que las personas de tu equipo tienen esa propia reputación o carrera que es la propia, porque otra de las cosas que cambió y que va a ser uno de los principales cambios en el mundo del trabajo es la longevidad. Digo, recordemos que la edad de jubilación es 65 años, creo. Bueno, las personas viven mucho más que eso ahora, digo. Entonces, son carreras muy largas en un mundo que cambia muy rápidamente. Entonces, entender, digo, cómo reinventarse en ese momento de la vida, cómo poder convocar a personas más 60 y que se sientan motivados o motivadas por el mundo del trabajo, repensar la jubilación. Digo, antes era, bueno, me jubilo y ahora aprovecho a disfrutar. Igual es verdad, María, que quizás estamos en un momento de crisis a nivel laboral desde el punto de vista de un chico que estudia una carrera, se recibe y no tiene una fácil salida. No encuentra rápido un trabajo. Es que estamos en crisis. Estamos en crisis, es decir, las empresas no contratan. Bueno, eso no sé, las empresas dicen, por ejemplo, que es muy difícil encontrar talento. Yo no tengo el dato exacto, pero sí es cierto que estamos en crisis. Vamos a eso que sí está. Es decir, la empresa se va a poner más exigente también a la hora de contratar, porque va a buscar un tipo de empleado que se diferencie por estas habilidades, por tener un talento si diferente. Si vos me preguntás, para mí los jóvenes están viendo mucho más rápido por dónde viene la cosa que las empresas, ¿no? Esto que hablábamos creo que hace 2 o 3 semanas de los jóvenes ya no están dispuestos a enfermarse por su trabajo, y yo te lo decía como algo súper bueno. Bueno, los jóvenes están haciendo su proyecto y hay como un desacople entre el empleo, ¿no? Y después el propio proyecto. Yo puedo trabajar en esta empresa en este momento de mi vida, pero después tengo mi proyecto, ¿no? Y las empresas todavía no están reorganizándose a partir de eso. Hay como cierta, te diría, como discordancia entre lo que las personas que buscan trabajo quieren y las empresas que siguen quizás manejándose por puestos, ¿no? Y hay como, sí estamos en crisis y me acuerdo, en el colegio había una profesora que decía, crisis es cambio, ¿no? Bueno, sí, claro. Sin duda estamos en un mundo de cambio, es una oportunidad, y aquellos que puedan pensar críticamente cómo parece venir la cosa, porque tampoco es que lo vamos a saber, van a estar mucho más preparados para enfrentar este mundo que no para de cambiar, ¿no? Y en el medio, bueno, nosotros, así estamos. María, me encanta porque es esclarecedor también hablar con vos. Está para bueno. a mí son charlas necesarias. A mí lo que cuando tengo que preparar una columna para hablar con vos, Agus, o cuando leí la nota esta que me pareció espectacular, porque yo me siento, digo, muy representada en esto de cómo ha cambiado mi vida profesional, y creo que a muchos nos pasa, que ¿quién se hubiera imaginado que la radio iba a ser con imagen? Con imagen, ¿no? ¿Viste? Yo hoy a la mañana hice una nota por teléfono y pregunté enseguida, ¿va a ser con imagen? Porque era la mañana, tenía que prepararme. Antes de hoy, entonces, fíjate cómo cambió eso, ¿no? Y que cambió muy naturalmente. Entonces, si abrazamos el cambio de manera natural, vamos a estar más listos, como decía, para este mundo del futuro. Lo que sí yo creo es que no nos tenemos que dejar como
que hay que conversarlo, que hay que traerlo a la mesa, que hay que pensar qué es lo que uno quiere, porque si vos te dejás llevar con la marea y solo es eso, bueno, quizás no terminás donde querés terminar. Hay que navegar la incertidumbre. Yo siempre hablo de, no es manejar la incertidumbre, porque manejar pareciera que es un auto, ¿no? Que hay un camino por el que vos vas. Es más navegar. Vos podés saber a dónde querés ir, pero no sabés cómo va a venir el viento, qué tan grande va a ser la ola. Entonces, tenés que pararte a preguntarte a dónde quiero ir. El norte tiene que estar. En el medio pueden pasar un montón de cosas, pero el norte es fundamental. Y para mí tener momentos de conversación como esta, a mí por lo menos me ayuda a pensar qué es lo que quiero yo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo porque me lo propuso el ambiente o porque tengo en esto un propósito que construye lo que yo quiero ser, la reputación que quiero generar. Entonces me parece que eso es algo que está bueno que todos nuestros oyentes se lo pregunten. Che, el trabajo que tenés ahora. ¿Cuál es tu propósito? ¿El mío? No, digo, esa es la pregunta yo tengo, que para mí... Yo voy a cambiar el mundo, Aus. Yo voy a cambiar el mundo de la salud. Esa es la pregunta que para mí también genera un clic en cada uno de nosotros, porque uno puede estudiar una carrera, tener una profesión, hacer tu trabajo todos los días, cumplir con una rutina, pero si en el fondo no tenés un propósito, una motivación, ese algo que te da ganas de vivir y de continuar en esta vida, bueno, entonces estás un poco perdido, porque ahí está el objetivo. Digo, las ganas de empezar todos los días de nuevo, porque para mí venir a hacer esto es empezar todos los días de nuevo, ¿entendés? Exacto. Es como mi primera vez todos los días. Y además... Y quizás ese sea un propósito para mí. Y eso es lo lindo, más allá de estar en contacto con un otro que está escuchando, mirando, intercambiando opiniones, información, digo, hay un propósito, hay unas ganas, una motivación que va más allá de lo que estudié. Parezco directamente un loro, pero una de las habilidades que nos faltó es la automotivación. Sí. Una de las habilidades del futuro que va a ser muy valorada es esto de poder como automotivarte a vos misma o a vos mismo, por supuesto, para seguir esto. Y esto te lo da un propósito y no necesariamente te lo da un empleo, ¿no? Y de vuelta, lo que se está viendo es que quizás hay un desacople entre lo que trabajo y mi propósito. Hay unos datos de Gallup que dicen que solo el 20% de las personas siente un compromiso con su trabajo. Muy poco. Es muy poco, porque ahora el propósito va por otro lado, no tiene que ver exclusivamente con esta radio. Vos tenés un propósito que excede esta radio. Claro. Esta radio es una cosa más que te ayuda a construir ese propósito. Y así va a ser el mundo del trabajo. Va a tener que ver con propósitos o carreras individuales que van nutriéndose de distintas experiencias, ¿no? Y el que lo abrace de vuelta va a tener más chance de hacerlo de manera más natural y más saludable, por supuesto, también. María Roca, un placer. Un placer estar acá. Gracias por haber venido. Hoy feriado. Hoy feriado, sí. Cambié de martes a lunes, fue un pedido mío. Esta vez tenía algo mañana, así que dije, me aparezco el feriado, las acompaño, ya que están ellas allá. Sin tránsito, sin nada, ahora volvés a casa y lunes familiar. Como lunes familiar, eso es lo que me toca, tal me cual. encanta. María Roca, acá en Now 97.9, 12 minutos.